Bienvenidos todos. Que el Señor les bendiga. Tenga la bondad de ponerse de pie. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por el privilegio que nos das de estar en tu casa. Te bendecimos y hemos venido a escuchar tu palabra, a aprender lo que tú nos enseñes para vivir una vida diferente, para ir a otro nivel de fe, de conocimiento de tu santidad y aprender cómo confrontar las situaciones diarias de la vida. Muchas gracias por afirmar nuestra fe en ti. Gracias por tu palabra y gracias por esta noche. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 2 de 1 Corintios, verso 1 en adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y este crucificado. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Esta carta, lógicamente ya sabemos que es una carta correctiva. Es una carta en donde Pablo da sus pautas de conducta y lo primero que hace es presentarse él en qué papel llega. Porque recordemos que los griegos buscaban sabiduría y los judíos, dice en otra porción, buscaban señales. Entonces Pablo empieza diciéndoles en el capítulo 2 que cuando él fue con ellos no llegó con superioridad, o sea, él no llegó con un carácter haciéndose sentir superior a todos, sino al contrario. Dice que no se propuso saber entre ellos nada más que a Jesucristo y este crucificado. Es interesante cómo Pablo a los corintios les insiste en hablar de Jesús, pero no un Jesús humano solamente, sino a un Jesús Mesías crucificado. Repite esa expresión porque lógicamente para un griego creer que un hombre que fue crucificado en una cruz en donde colgaban a los malhechores pudiera ser un hijo de Dios. Para la mente griega, ese hombre que fue colgado ahí tuvo que haber sido un delincuente, tuvo que haber sido un hombre que había fallado y que como castigo lo habían colgado en esa cruz, porque para ellos era bien sabido que la cruz era un instrumento de justicia para los romanos. Por lo consiguiente, Pablo insiste una y otra vez en hablar prácticamente de lo mismo. No separa a Jesucristo sin la cruz, sino lo habla paralelo. Pues esa es la razón por la cual siempre insiste en hablar de Jesucristo y a este crucificado. Verso 3 dice, y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Estudiando este verso, nos enseña Pablo que él antes de predicar se sentía débil. Dice que hasta con temor y mucho temblor. O sea que hay dos versiones, una que posiblemente antes de subir a predicar, la presión que sentía Pablo era tan fuerte que se enfermaba. Le daban como temblores de fiebre. Y eso lo entiende uno cuando algunas veces da un temor terrible hablar de la palabra de Dios, especialmente cuando frente al predicador hay personas que creen saberlo todo, intelectuales, porque el temor y el temblor
y sentirse inútil significa qué palabras debo utilizar para esta gente que ha escuchado a tantos predicadores, quizá mejores que yo. ¿Cómo hago para poderles hablar del Evangelio? Eso es lo que dice Pablo en el verso 3. Y estuve entre ustedes con mucho temor y temblor. O sea que antes de subir al púlpito, Pablo caía en un estado como de debilidad, pensando qué palabras debo utilizar para no caer en filosofías. Recordemos que Pablo hablaba griego, el griego académico, era un experto en lenguas. Y entonces él no quería hablar ese tipo de lenguaje, quería hacerlo lo más sencillo posible, y eso era difícil para él, gobernar su alma, gobernar su conocimiento y no dejarse arrastrar por la exigencia de los griegos. Y dice el verso 5, para que vuestra fe no descanse, aquí está, en la sabiduría de los hombres. O sea que para que la fe de los griegos no fuera basada en sabiduría humana, porque lógicamente hubiera sido una fe falsa, una fe fingida. Por eso hasta el día de hoy, a los que se les predica la palabra y que son intelectuales, no tienen una fe genuina, porque todo lo cuestionan. Lógicamente, hay de todo. Dice la Biblia que hay gente que se busca sus propios maestros, quienes les hablen en el lenguaje que ellos quieren, pero son personas sin fe, porque son analíticos. Si viviéramos en este tiempo de los corintios, diría que son personas de algún nivel intelectual en donde se necesita hablarles según su intelectualismo, pero eso no provoca fe. La fe viene por el oír la palabra y la palabra de Dios, no sabiduría ni filosofías. Verso 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Ahora sí, habla de dos clases de personas, los maduros y los inmaduros. Por eso dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, o sea, no una sabiduría académica, según los sabios griegos, que ellos conocían muy bien por sus estudios y porque habían nacido así. Ellos eran filósofos por naturaleza. Sin embargo, Pablo dice, a los que han alcanzado madurez, puedo hablarles con la sabiduría que los otros no entienden. Pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo. ¿Quiénes son los gobernantes? Pues los sabios, los filósofos, toda esa gama de sabios y de estudiosos que se mantenían en el Partenón, que fue donde Pablo llegó la primera vez que fue a Grecia. Entonces dice, pero una sabiduría no de este siglo, sino una sabiduría inspirada por el Espíritu Santo. Ya vamos a ir viendo de qué se trata. Ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, o sea, van pasando, se van muriendo y lógicamente ya no van quedando muchos de ellos en el tiempo de Pablo. Si vemos 1 Corintios 1:28, vamos a ver un pasaje paralelo que dice, 1 Corintios 1:28, y lo vil del mundo y lo tenido en nada escogió el único Dios todopoderoso, y lo que no es para anular lo que es. Aquí está hablando precisamente de que el Señor tomó lo vil del mundo para avergonzar a estos sabios que se creían la crema innata de la sabiduría. Verso 7, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Aquí a Pablo está entrando a un nivel cognoscitivo, espiritualmente hablando,
para empezar a hablarles a los griegos y a nosotros también, que hay una sabiduría que Dios mantuvo oculta desde antes de los siglos, pero que fue predestinada para nuestra gloria. ¿Qué quiere decir? Que fue predestinada, fue guardada, fue suspendida para que nosotros podamos entender. Ahí vamos a ver qué es lo que vamos a entender. Lo voy a repetir, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. O sea que la sabiduría de Dios es un misterio que Dios en su misericordia y por su buena bondad nos ha revelado. La sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó. No fue manifestada en el tiempo de Jesús. Detuvo el tiempo, por así decirlo, escondió la sabiduría y la mostró años después, cuando Cristo ya había resucitado. ¿Cuál es esa sabiduría? Aquí está en el verso 8. La que ninguno de los gobernantes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran clavado en el madero al Señor de gloria. Esto es lo que responde que la sabiduría de Dios fue oculta. Hay un principio teológico en las Escrituras que se llama el Cristo oculto. ¿Cuál es ese Cristo oculto? No es que hayan dos, sino que Jesús se escondió de los sabios, no se mostró a ellos, sino se mostró a los humildes, a los enfermos, a los necesitados. Y eso sigue estando todavía vigente. Hay personas muy intelectuales, de mucha teología, que no entienden a Dios. Y entonces, lógicamente, conocen la teología, pero no conocen a Dios. En los estudios que tengo con los pastores, una vez a la semana, hablamos mucho de esto, y ellos han confirmado que aunque han pasado sus 5 años de estudios teológicos, no logran discernir muchos misterios que están en la palabra. Porque lógicamente la teología no revela nada, solamente enseña principios, bases, reglas, argumentos, pero realmente la palabra no se puede discernir así. Por eso es que la mayoría predican solamente de Mateo en adelante, no tocan puntos ocultos como los que el Señor nos permite a nosotros conocer por su gracia y su misericordia de ciertas frases, ciertas palabras. Y aquí tenemos una de esas. Vamos a ver. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido. ¿Quiénes eran esos gobernantes? Pues teológicamente hablando, cualquiera va a decir, bueno, pues eran los romanos, o eran los sacerdotes, o los fariseos, o los saduceos. O sea, eran los que gobernaban en el segundo templo cuando Jesús vino. Por eso no lo pudieron ver como Mesías, porque vieron a un hombre común y corriente para ellos. Esa es la sabiduría oculta, y ese es el Cristo oculto, como que Jesús se escondió en eso para que ellos viendo no vean y escuchando no entiendan, como dijo el profeta. A ellos se les aplicó eso. Entonces aquí tenemos dos opiniones de los sabios de la gran asamblea, como se llaman. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo, la primera clase de gobernantes, pues eran los hombres que manejaban el Sanedrín. Ellos no entendieron ni pudieron identificar al Mesías que el Señor había prometido a Israel. ¿Por qué? Porque fueron cegados. La otra opinión es que fueron los espíritus malignos que gobernaban toda la nación de Israel y que los mantenían en ignorancia y que fueron los que crucificaron al Señor. Por eso dice, porque si la hubieran entendido, ¿cuál? La sabiduría de Dios, que en un hombre humilde de origen carpintero, nacido en un pesebre, en Belén y criado en Galilea, él era el Mesías prometido. Si la hubieran entendido, ¿qué hubieran tenido que hacer? No hubieran crucificado al Señor de gloria, pero lo hicieron. Entonces, lógicamente, aunque vemos que detrás de los fariseos,
del sumo sacerdote cuando dijo, es mejor que muera un hombre y no toda la nación, él estaba profetizando, pero profetizando bajo la influencia demoníaca de aquel tiempo, porque Satanás sabía que ese hombre lo iba a aplastar en la cabeza. Él lo sabía, pero no sabía cómo ni cuándo. De manera que fue el que aconsejó a todo el pueblo que crucificaran a Jesús. Pero ¿qué pasó con esa sabiduría oculta? Según ellos, según los ortodoxos, los fariseos, se habían quitado un problema de encima. Y según los demonios, habían terminado con Jesús. ¿Pero qué pasó? Si ellos hubieran sabido que Él era el Hijo de Dios prometido en las profecías de Jonás, en los escritos de Isaías, en los mensajes que habían dado los profetas, no lo hubieran crucificado. Porque ¿qué pasó cuando Él resucitó? Vamos a ver. Los gobernantes de este siglo pudieran ser las autoridades que gobernaron en Jerusalén en tiempos del segundo templo. Esa es una opinión. O por los espíritus demoníacos que querían destruir al Hijo de Dios. No tuvieron esa sabiduría, porque si hubieran sabido lo que resultaría de esa crucifixión, que era su destrucción, no lo hubieran hecho. Si ellos hubieran tenido la sabiduría de que Él era el Hijo de Dios, no lo crucifican. Porque la crucifixión y la resurrección de Cristo implicaba, vamos a ver Colosenses 2:15, por favor. Vamos a ver, Colosenses 2:15. Y habiendo despojado, ¿a qué dice? A los poderes. ¿Y qué más? Y a las autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. Si ellos hubieran sabido que eso iba a suceder, ¿qué hubieran tenido que hacer? Ni tocarlo. Ahora, ¿por qué lo hicieron? Porque ignoraron la sabiduría de Dios, no la apreciaron y no valoraron que Dios es tan sabio que puede levantar incluso de las piedras una alabanza. Ellos no tuvieron esa sabiduría, eran ignorantes del misterio oculto que solo a los que hemos creído se nos ha enseñado. Y sigue diciendo el verso 9, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son esas cosas? Porque como está escrito. Para empezar, eso no está escrito. No está escrito en ninguna parte de la Biblia. Que toma de Isaías y lo parafrasea. Y entonces es cuando escribe esto. Veamos Isaías 64:4, por favor. Y vamos a comparar lo que dice Pablo con lo que dice Isaías, para que usted vea cómo Pablo maneja las Escrituras. Desde la antigüedad no habían escuchado ni dado oídos, ni el ojo había visto a un Dios fuera de ti que obrara a favor del que esperaba en Él. Ahí está. Eso es lo que dice Isaías. Pablo lo arregla de tal manera que nos pone lo que ya sabemos, cosas que ojo no vio ni oído oyó. Ahora la otra parte. ¿Qué son esas cosas que ojo no vio? Erróneamente hemos creído que esas cosas que Dios ha preparado para los que le amamos están en el cielo. Y es cierto, porque no podemos limitar a Dios. En el cielo van a haber cosas que nosotros ni nos imaginamos, ni cosas que hemos visto. Recuerde que Pablo fue llevado al tercer cielo. Y ahí es donde se aplica, él vio cosas imposibles de describir, cosas que ojo no vio. Pero también es cierto que Pablo está hablando de las cosas de esta tierra, porque en el verso 10, veamos el verso 10, de aquí de 1 Corintios, o 1 Corintios, verso 10, ok. Pero el único Dios todopoderoso nos las ha revelado por su Espíritu. O sea que, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades del único Dios todopoderoso.
Estas cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero ¿cuáles son? Las que están en el cielo y que no nos imaginamos, y las cosas que nosotros hemos visto aquí en la tierra y que no nos imaginábamos que podíamos llegar a ver. Por ejemplo, sanidades, milagros, provisión sobrenatural, respuestas que esperábamos. Erróneamente hemos creído que esas cosas que Dios ha preparado para los que le amamos están en el cielo, y aunque eso puede ser cierto, Pablo está hablando de las cosas de esta tierra. Por eso dice en el verso 10 que el Espíritu nos las reveló a nosotros. O sea, esas cosas que ojo no vio de Isaías se están siendo reveladas ante nosotros. Por eso es que los milagros nos deben asombrar, no tomarlos por costumbre, ni como consecuencia de, ni porque los merecemos. Es por la gracia y misericordia de Dios. Verso 11. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Aquí Pablo les está hablando a los griegos, recuerde, no perder de vista que está hablando con entendidos, con hombres filósofos, con hombres que habían escudriñado la mente humana. Entonces Pablo les toca este punto, porque ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu que está en el hombre? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Así como nosotros no sabemos qué está pensando una persona, tampoco podemos saber qué está pensando Dios de lo que nosotros podríamos estar haciendo. Por eso cuando uno se va metiendo un poquito y un poquito más y más en la presencia del Señor, va conociendo un poco más a Dios. Y una de las frases que podríamos utilizar cuando vamos a tomar alguna decisión es: Señor, ¿qué piensas tú de esto? ¿Qué piensas tú? ¿Es correcto lo que voy a hacer? Porque mi corazón es engañoso y perverso, no puedo confiar en él. Mi mente, Señor, es finita, no puedo confiar en ella. Prefiero preguntarte, ¿qué opinas? ¿Qué piensas tú? ¿Es correcto lo que voy a hacer? Por eso dice, asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Acudir al Espíritu Santo para que nosotros podamos estar siendo guiados por Él. Verso 12. Y nosotros hemos recibido, no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. ¿Qué cosa nos ha dado gratuitamente? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre. Esas son las cosas que Dios nos ha dado. Por eso es que aún en las situaciones más difíciles, el Señor siempre nos contesta. Para mí ha sido un privilegio estudiar todo esto, porque me doy cuenta cómo Dios responde la oración. Y cuando no me responde es porque Él tiene suficiente sabiduría para no darme la respuesta que Él quiera darme o la que yo espero que me dé. He tenido experiencias en las que Dios no me contesta, pero en lugar de amargarme, me hacen sentir confiado, porque lógicamente eso me hace decirle: Señor, toma tú las mejores decisiones para mi vida. Decide tú qué es bueno para mí. Porque recordemos aquel mensaje de la iglesia, que hay quienes van a estar en la buena voluntad, en la agradable voluntad y en la perfecta voluntad. Eso a mí me tocó. Yo quiero estar en la perfecta. Pero para estar en la perfecta voluntad de Dios, tengo que permitir que Él decida qué es lo mejor para mí. Porque yo no puedo decidir por mí mismo. Y si lo hago, y muchas veces lo he hecho, he cometido errores garrafales que le han salido caros a Dios. Por eso es que dice el verso 13. Entonces dice Pablo: de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu.
Y eso es lo que me está gustando. Que sea el Espíritu quien me abra, quien vaya quitando el efecto cebolla, esas capas que tiene la palabra, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Ahí entendí esto. Solamente un espiritual conoce lo espiritual. Por eso alguien muy intelectual es carnal, es el hombre natural. Él no entiende esto. Y entendí el verso 14. Por eso esto para mí es fácil enseñarlo, porque ya me lo enseñó a mí el Señor. Por eso dice combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Solamente el espiritual puede entender lo que le estoy contando. Si aquí hay un natural, no lo va a entender. Lástima, cómo no me llamaron a mí. No lo va a entender. Aquí está el 14, está la respuesta. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Ahí está. Por eso es que cometemos tantos errores, nos metemos a tanto compromiso, gastamos dinerales, gastamos tiempo, esfuerzo, energía, porque no entendemos que no estamos en el camino espiritual de Dios. Entonces dice el verso 14, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu, porque para él son necedad, y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Para que yo pudiera entender lo que Dios me estaba diciendo, tuve que dejar mi parte natural. Tuve que privarme de eso y decirle, Señor, necesito que me ayudes, aclárame, ¿qué me está pasando? Yo no soy torpe, no soy cerrado de mente. Muy sencillo, tú no perteneces a ese mundo, porque lo que estás estudiando no es espiritual, es natural. Y entonces, o eres natural, o eres carnal y natural, o eres espiritual. Ahora el verso 15. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Años esperando que el Señor me aclarara esto, y yo no lograba entenderlo. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero el carnal, o sea, el natural, no puede juzgar a alguien que es espiritual. Eso significa esto. Por eso es que en un matrimonio, uno de los dos es espiritual y el otro es natural. Cuando el espiritual dice, déjame, voy a orar al Señor, ya vas con tu oración. Si para eso no hay que orar, eso es ser natural. No entiende que el otro está en un nivel espiritual. Por eso es que dice, en cambio, el que es espiritual juzga todo. Si yo escucho a alguien y decir, no pastor, no para todo hay que orar, yo lo puedo juzgar. Este no sabe lo que está hablando. En cambio, cuando yo le digo, ¿sabe qué, hermano? Voy a orar primero, él no me entiende. Pero él no me puede juzgar, porque yo estoy en el nivel de espiritualidad, de que no me muevo. Como ahora no me muevo si Dios no me da permiso. ¿Por qué? Porque cuando me moví, cometí errores. Cometí situaciones que después me estaban estrangulando. Y andaba viendo cómo salía de eso. Sigue diciendo el verso 16. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Porque lógicamente los griegos, los conocedores, los naturales, quieren entender la mente de Cristo y quieren enseñarle. Ahora dice Pablo, termina con esta frase, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Ok? Pero ¿qué significa tener la mente del Mesías? ¿Qué significa? Pensar más o menos como Él piensa. Más o menos. Aunque su mente es infinitamente grandísima, salto, no se puede. Pero por lo menos uno piensa, Señor, ¿tú qué opinas de lo que pienso hacer? ¿Qué piensas tú? Cuando uno hace eso, llegó el momento en que usted llegó a un nivel espiritual, en donde usted no maneja su vida. Ya no la maneja.
Y a veces uno se vuelve tan exagerado que se sube al carro, Señor, ¿por dónde quieres que agarre? Eso también de una vez, cualquier calle. No, el Señor sabe por dónde quiere que yo me vaya. El Señor sabe qué es más adelante. Entonces, lógicamente, mi vida, les hablo un poquito de mi testimonio, mi vida espiritual, pero no tanto espiritual, sino mi relación con el Señor, después de aquella experiencia, fue tan enriquecedora que yo ni siquiera me atrevo a tomar decisiones. Y he entrado en un estadio de oración, de decirle todos los días, Señor, decide tú por mí, decide tú por mí. Porque cuando yo lo hice, me fue malísimo, decide tú por mí, Señor. Entonces, lógicamente, este capítulo 2 de Corintios, Pablo está hablando precisamente de eso, de no ser tan soberbios, de creer que conocemos lo que Dios piensa. Por eso cuando nosotros decimos, y lo voy a decir con palabras naturales de español, cuando decimos abusivamente, es que Dios me tiene que contestar. Usted no sabe lo que está diciendo. Y Dios se ríe de esas palabras. Se ríe no de burla, sino se ríe, por así decirlo, del atrevimiento que sus hijos tienen de decirle, es que me tiene que contestar, como diciendo, no me conoces, tú no me conoces, no sabes ni lo que estoy pensando con el asunto que estás viviendo. Esto, hermanos, lógicamente nos lleva a una situación de lo que dice el profeta, ¿de qué se jacta el poderoso? ¿De qué se jacta el rico? Jáctese más bien en conocerme. Llegar a conocer al Señor no es cuestión de un culto a la semana, no es cuestión de servir a Dios. Conocer a Dios realmente es una intimidad tan especial, tan dulce, que Él solamente está esperando que nosotros voluntariamente nos neguemos a nosotros mismos, dejemos nuestro entendimiento. Pero claro, le está hablando un hombre de 75 años, que he tenido que caer una y otra vez en situaciones difíciles para poder llegar a conocer, y que por su misericordia Él me ha revelado su palabra. Por eso me deleito cuando Dios me dice, ¿ya te diste cuenta de esta frase, de esta palabra? ¿Ya te diste cuenta de lo que está escondido aquí? Y ahora entiendo por qué la parábola de la perla de gran precio que estaba escondida en un terreno, el hombre fue, la cubrió, no hizo nada, compró todo, y entonces fue y escarbó todo el terreno. Ahí es en donde nosotros nos damos cuenta que por un misterio que el Señor nos revele, vale la pena comprar todo, el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque si en esta carta encuentro esos misterios, ¿qué no podré encontrar en todo lo demás? Esa es la riqueza de esta carta. Aparte de ser correctiva, también es muy ilustrativa y confrontante, por lo menos para mí. No sé para usted que la está escuchando o que la va a leer más despacio, pero cuando nosotros vemos esto, realmente uno se detiene y dice, tienes razón, Señor. Si tú no fueras mi Dios, ¿dónde estaría? ¿Cómo estaría hoy? No es una frase retórica, si es una experiencia. Es algo que realmente toca las fibras del corazón, y no nos queda más que asombrarnos de la revelación de Dios a través del Espíritu Santo. Por eso es importante ver lo que Pablo dice a partir del verso 6. Yo no vengo a hablarles a ustedes con sabiduría humana, le puedo hablar a los que han alcanzado madurez. Por eso es que si usted quiere entender los diferentes misterios que están ocultos todavía en la palabra, usted necesita desprenderse de todo lo que su intelecto ha podido ir recogiendo y dejar que sea el Espíritu Santo quien vaya revelando. Por eso es que la palabra, que es viva y eficaz, en algún momento usted tiene que haber dicho, con esto que le conté, igual me pasó a mí, igual me pasó, gracias Señor, ahora entiendo.
Pero el Señor pregunta, muy bien, ya lo entendiste, ¿qué piensas hacer? ¿Te vas a quedar igual o vas a cambiar? ¿Te vas a quedar igual o vas a dejarme a mí manejar tu vida? Porque eso es lo más difícil para nosotros, permitir que el Señor maneje nuestra vida. ¿Por qué? Porque hemos sido enseñados desde pequeños a manejarnos a nosotros mismos. Incluso nuestros padres nos decían, decida, piense, ¿qué quiere? Tome acción, haga, muévase. Y entonces venimos a Dios con ese parámetro. Y Dios nos dice, no te muevas, no decidas, no pienses. Todo al revés. Y entonces, lógicamente, son años los que se necesitan para poder decirle lo que al final pude decirle al Señor, decide tú por mí, Señor, decide tú, decide tú. Si tú no quieres que este mes yo haga esto, no me lo des, lo voy a entender. Y si quieres que lo haga, pues hazlo. Te dejo en libertad, como enseñó mi esposa, y que esa frase me caló, dejar que Dios sea Dios. No solo cuando me conviene, sino dejar que Dios sea Dios en todo lugar, en todo tiempo, en todo momento. Que Dios sea Dios. Y entonces la vida cambia totalmente. Porque entonces yo ya no me baso en decisiones propias, ya no me baso en estudios, ya no me baso, incluso les voy a contar, yo tenía mis diplomas ahí en mi oficina, y por una frase que mi esposa me dijo, lo estuve pensando y pensando y pensando. ¿Qué hice al final? Ya quité todo. Lástima, dije yo, tanto mandar a enmarcar esto y ir a la roca y esto y lo otro. Ahora están guardados. ¿Por qué? Porque aquí cambió algo. Aquí cambió algo. Y cuando esto empieza a cambiar, hermanos, cuando allá adentro empieza el Señor a botar cosas, y ahí llega un momento en que a usted ya no le interesa mostrar lo que tiene, mejor que sea el Señor quien se muestre a través de nosotros. Amén. Padre, muchas gracias por tu palabra, te bendecimos. Gracias, Señor, por instruirnos. Gracias por las historias que han pasado en mi vida y que enriquecen mi experiencia y me has hecho crecer, me has cambiado, me has transformado, porque ya no soy el mismo que empecé, Señor, hace años. Todo por tu gracia y tu misericordia, porque ahora realmente dependo de ti. Ahora realmente, Señor, quiero conocerte más cada día, experimentar tu cercanía, y como hizo Noé, como hizo, Señor, esos grandes hombres del principio, yo también quiero caminar contigo. Y esas cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, esas son las que yo quiero, Señor. Ya no quiero cosas del mundo, ya no quiero cosas materiales, ahora quiero tu presencia, ahora quiero que tú me enseñes, que me reveles, que me abras el entendimiento. Para eso, Señor, anulo todo mi ser. Quiero ser, Señor, un instrumento de tu gracia y de tu bondad. Gracias por enriquecerme, abriéndome tu buen tesoro, tu palabra, para que yo pueda enriquecer la vida de otros, para que pueda dar de lo que tú me das. Muchas gracias, Señor. Reconozco mi ignorancia y reconozco que necesito cada día más y más de tu presencia. Gracias por mi congregación y gracias por darme el privilegio de contarles este testimonio, Señor, de la torpeza de mi alma, pero que tú bondadosamente me sacaste en victoria. Gracias en el nombre de Jesús. Bendigo la ofrenda. Amén y amén.